sé qué aspectos del carácter de Dios te traen más consuelo cuando estás en medio de una prueba. Tómese un minuto. ¿Han anotado algo? ¿Alguien que quiera compartir ese aspecto del carácter de Dios que quizás le consuela cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Él nunca te olvida. Él nunca nos olvida. Nunca te olvida, nunca te deja solo y que Él es justo ante todo. Nunca nos abandona y que Él es justo. Gracias, hermano. Hermana. Que Él es bueno, es algo de su carácter, el único bueno, el único Dios santo, pero también el Dios omnipresente. Él está en todo tiempo, no se le escapa nada y Él lo sabe todo. Él es bueno, omnipresente, Él está ahí, Él está, siempre está. No tan solo está, Él siempre está y que Él es bueno. ¿Alguien más? Hermano. Dios en su unicidad, podemos ver que todos sus atributos son complementan, o sea, todo está unido en cada. Pero hay dos cosas fundamentales que a mí me dan aliento, y es su fidelidad y su inmutabilidad. Cuando comenzamos, que llegamos a esa clase de la inmutabilidad, fue algo que para mí fue, hay un antes y un después de esa clase, porque todas las promesas, todos los hechos, todos los portentos, todos los milagros, todas las demostraciones que Él hizo en el Antiguo Testamento, las sigue haciendo hoy. Entonces eso me trae consuelo, que el mismo Dios del Antiguo Testamento, tan espléndido como lo vemos, que a veces nos asombra en esos hechos, es el mismo que actúa hoy en nuestras vidas, y el mismo que nos sostiene, y el mismo que sostiene a su iglesia. Entonces eso es algo que trae consuelo a mi vida en todo momento. Amén. Y me repito una y otra vez, el mismo Dios de ayer, Amén. es el de hoy y es el de mañana. Eso sí es lo único. Fue, es y será el mismo. Amén. Gracias, hermano, por compartir eso. Mire, muchas veces vamos a pensar, ¿verdad?, que cuando estamos pasando por pruebas, quizás nuestra mente se enfoca en un solo atributo. O es una cosa o es la otra. Pero estas últimas semanas hemos visto que Dios no actúa de forma aislada. No es una sola cosa a la vez. Su amor nunca contradice su justicia. Su justicia nunca anula su bondad, y su fidelidad garantiza que todo lo que Él hace es verdadero y es perfecto. Los maestros que han pasado por aquí nos han explicado de muchas maneras sobre el carácter de Dios, de sus múltiples atributos, de su divinidad. Y hoy vamos a explorar uno de esos elementos adicionales que nos trae más consuelo, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones donde podemos sufrir. Vamos a ver, número 1, 3 áreas de la fidelidad de Dios. ¿Por qué Dios es justo y fiel? Número 2, ¿por qué creemos que lo que Dios hace es justo? Y número 3, cómo Dios glorifica su justicia y fidelidad en Cristo. Al final, si el tiempo lo permite, vamos a también poder ver cómo podemos aplicar algunas de estas cosas a nuestra vida como cristianos. Si hay algo que me interesa que podamos concentrarnos hoy, es en la idea central de la enseñanza. Y quiero que nos centremos en el aspecto de que Dios es perfectamente fiel, verdadero y justo. Por eso todo lo que Él dice, promete, hace y demanda es digno de total confianza y que debe llevarnos a vivir en fe, obediencia y descanso en Cristo. Una vez más, Dios es perfectamente fiel, verdadero y justo. Por eso todo lo que Él dice, promete, hace y demanda es digno de total confianza y debe llevarnos a vivir en fe, obediencia y descanso en Cristo. Eso es lo que pretendemos traer hoy, que esta enseñanza nos guía a la verdad que Dios significa que Él es un Dios real y verdadero, en contraste con todas esas cosas falsas que a veces somos expuestos, escuchamos. A
a veces vemos tanto bombardeo en las redes y cosas. No, Dios es real y es verdadero, punto. No hay nada más, no hay nada menos. Que sus palabras son exactas, confiables, infalibles. Como el hermano decía, Dios fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Su fidelidad significa que lo que Él promete lo va a cumplir y que Él es digno de nuestra fe. Por eso, la Escritura presenta a Dios como esa roca firme, inmutable y absolutamente confiable. Vemos ejemplos de esto en Deuteronomio 32:4, donde dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Hablamos hace un minuto que íbamos a tocar 3 temas. 1, si Dios es justo. 2, si Él hace cosas justas. Y 3, cómo su justicia se va a través de Cristo. Y vamos a empezar con el primer tema: Dios es justo y fiel. En el Evangelio, esto se presenta, creo, de la forma primordial o la forma más esencial a través de la Trinidad, donde vemos esto reflejado en la figura de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Vemos ejemplos de esto en la palabra. Si vemos en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vemos esta primera presentación de la Trinidad en la figura de Dios, donde se establece que es el único Dios verdadero y a Jesucristo quien fue enviado. Ahora, en esa segunda posición se presenta la figura de Cristo. Si nos movemos a Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vimos a Dios en la primera, ahora vemos a Cristo en la segunda. En la tercera figura vemos en primera de Juan 5:6, donde dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Si lo vemos, el Espíritu dando testimonio de que es la verdad, y la palabra dice que la verdad está en Cristo y Cristo es Dios, estamos viendo la Trinidad presentada de una sola forma. No 3 separados, no 3 individuales, lo vemos presentado todo en la Trinidad. Dentro de la sección de que Dios es justo y fiel, tenemos varios aspectos. Uno de ellos es la bondad de Dios, que incluye verdad, fidelidad y justicia, porque Él es verdadero, fiel y justo. Eso es lo que estamos estableciendo. En el Antiguo Testamento describe fidelidad de Dios y hay múltiples traducciones que usan varios términos. Hay términos provenientes del hebreo como amán, que quiere decir estar firme o seguro, o sustantivos como emuná, o adverbios como amén, que usamos comúnmente indicando así será, como una demostración de fe. Ahora, esta afirmación que la vemos en el Viejo Testamento y la podemos ver en ejemplos como en Génesis 15:16, donde vemos que la palabra dice: y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Algunas versiones van a decir como justicia. También lo vemos en otros pasajes como primera de Juan 1:5, donde dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Vemos referencia a la luz como la ausencia de tinieblas y el reflejo de su verdad como la ausencia de mentira. Así que lo vemos presente en estas comparaciones con luz como falta de tiniebla. Y por último, en primera de Juan 1:9, vemos que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos por los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Una pregunta que constantemente mientras preparaba el estudio y me confrontaba y decía: caramba, ¿cómo es posible que nosotros, siendo seres tan injustos y pecadores, pero tenemos un Dios justo que no cambia? No depende de nosotros, no depende de qué hagamos, no depende de nuestra actitud, de nuestro pensamiento, de nuestra mente, lo que podamos pensar. Dios será justo
independientemente de cómo seamos nosotros. Eso significa que su carácter es perfecto, estable e inmutable. No miente, no falla, no actúa de manera injusta y nunca se va a contradecir. No importa lo que pase, no importa lo que ocurra, Dios nunca se contradice. La bondad de Dios incluye misericordia y amor, porque Él es la roca, Él es fiel y su bondad nunca contradice su santidad. Si vamos a la parte B, donde vamos a ver que Dios es la verdad, será la segunda página en su panfleto. Vemos que tenemos en Deuteronomio 32:4 nuevamente, vemos la roca que es obra perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios es fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Vemos una realidad en que Dios es Dios, Dios es real, perfecto e incapaz de mentir y que su palabra es totalmente confiable. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que ver, escuchar, presenciar, experimentar para entender que la palabra es confiable? No erra, no falla. Dios es justo, Dios es real, Dios no cambia. Su fidelidad es eterna, su justicia es eterna. Dios es real, perfecto e incapaz de ser lo contrario. Veía mientras preparaba el estudio un postulado o un statement de un teólogo de los Países Bajos, se llama Herman Bavinck, que dice o resumía que Dios es en los tres sentidos de la palabra verdad completamente coherente. Establecía que primero Dios es la verdad porque Él es verdadero en oposición a todas las cosas falsas a las que estamos expuestos o vemos. O sea que primero Dios es la verdad, Dios es verdadero. Segundo, que es la verdad en el sentido de la sabiduría viva, porque Él conoce todas las cosas como son sin error alguno. Y tercero, que Él es la verdad en el sentido ético de la fidelidad, porque Él vive, habla y actúa con fidelidad. Él es fidelidad. Ahora nos movemos donde vamos a ver donde Dios es fiel en sí mismo, y lo vemos en Deuteronomio 7:9, donde la palabra dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Él nunca cambia. Él no va a actuar de manera inconsistente con su carácter. Él siempre cumple lo que promete, pero como dice este versículo, su misericordia estará ahí con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Así que si nuestra parte de ese rol es guardar sus mandamientos, ser obedientes y amarle, en cambio el Señor nos está ofreciendo promesa de vida eterna. Ahora está en nuestras manos cumplir nuestra parte también. Él es fiel y justo para con nosotros, pero nosotros tenemos que cumplir y estar alineados con Él, guardando sus mandamientos y amando a nuestro Dios. Ahora, por último, dentro de la sección donde establecemos que Dios es justo y fiel, tenemos que Dios es justo y fiel por amor de sí mismo. Y eso lo vemos en Isaías. Tenemos varios versículos. Primero, Isaías 43:25, donde Él dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Yo no sé si quizás solamente puede ser que me pase a mí, ¿no? Pero las veces que fallo y las veces que reconozco que he fallado, es un constante recordar, un constante culpa. Yo esto, yo aquello, yo fallé. El Señor dice claramente: no recordaré tus pecados. Pero si yo no vivo alineado a Dios, si yo no vivo alineado con Cristo, ¿cómo voy a entender eso? Tengo que vivir la relación con el Señor para poder entender que Él no recuerda mis pecados. Humanamente podemos estar una vida entera
reprochándonos, autocastigándonos, pero el Señor nos recuerda sus pecados. Vemos más adelante en Isaías 48:9, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Y también vemos en 48:11, más adelante en Isaías también, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Aquí vimos 3 ejemplos donde el Señor demuestra su justicia y su fidelidad por amor a sí mismo, porque Él es justicia y fidelidad. Él no representa solamente eso, Él no solamente trae eso, Él es lo que significa justicia y fidelidad. Mire, a veces el error más común es que tendemos a pensar que Dios tiende a ser un poquito desequilibrado. Algunas personas la ven en ocasiones como un Dios de amor, o lo vemos como un Dios de justicia, o lo vemos como el juez, pero la realidad es que el Dios bíblico nos presenta siempre todos los atributos al mismo tiempo. No separemos, y ahora que estamos viendo esto un poco más a fondo, no separemos al Señor en un atributo único, en solamente un aspecto, en solamente una cara. Dios es un todo siempre. Dios va a presentar sus atributos y su carácter siempre como un todo. Ahora, moviéndonos a la segunda parte, dijimos que primero íbamos a ver que Dios era fiel y justo, y segundo, que lo que Él hace es justo y fiel. Vemos que la palabra justicia o fidelidad proviene de otros términos hebreos y que usualmente están acompañados con términos que lo atan a justicia, a rectitud. La justicia de Dios se desarrolla y junto con su ley la vemos en sus pactos, la vemos en sus juicios, la vemos en el orden moral del mundo, en el juicio contra el pecado, en la disciplina, en la recompensa hacia sus hijos, con el propósito final de glorificarse a sí mismo. Su justicia no va a contradecir su bondad y en realidad es algo que la complementa. Vemos esto en ejemplos como el Salmo 33, el 4 al 5, donde dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho y llena está la tierra de la misericordia del Señor. Mire, más claro que esto no puede estar. La palabra del Señor es recta, punto. ¿Qué es algo recto? Cuando usted va por la carretera y dice, cogí una recta, ¿qué significa? Sin desvío. En una línea. Ni para un lado ni para el otro. Pues la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Mire, si la palabra del Señor es recta y confiamos que el Señor es fiel, no hay por qué preocuparse. Deberíamos tener la capacidad de confiar plenamente en Él, sin dudar, sin preocuparnos. Dios actúa conforme a su carácter y su fidelidad se ve cuando Él cumple sus promesas. Su verdad se ve en todo lo que ha dicho, porque todo lo que ha dicho se ha cumplido. Su justicia se ve y vemos que su justicia no pasa por alto el pecado. Todo lo que Él expresa y todo esto se cumple en la figura de Jesucristo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo esto se presenta, cómo esta justicia se ve dentro de la ley, y vamos a ver ejemplos como en los 10 mandamientos. Vemos que en los 10 mandamientos en Éxodo está dividido en estas como que dos, yo diría como que en estos dos cajones. Una parte de esos mandamientos son exclusivamente estableciendo cómo va a ser nuestra relación con Dios, un solo Dios, no va a haber otros dioses, cómo va a ser nuestra relación de individuo hacia Él, y esa otra porción de esos mandamientos es más de cómo está esa base moral aplicada, donde vemos cómo no vamos a cometer actos más socialmente morales como honrar a nuestros padres, amar al prójimo, no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Todo esto es más a esta relación de humano, de uno a otro. ¿Sabe? Tenemos leyes que nos dicen cómo nos vamos, cuál es la expectativa hacia arriba, y la otra porción, cómo es la expectativa unos con otros. En esto Dios establece siempre lo que es recto,
Su ley establece que tiene un carácter justo y lo que Él hace es santo, justo y bueno. La intención de esto era establecer estas guías para que el pueblo pudiese seguir de una forma u otra humanamente estos mandamientos. Vemos también que la justicia se ve a través de sus pactos. Cuando hablamos de pactos tenemos varios ejemplos y entre esos pactos vemos en Génesis, ese pacto hecho con Abraham, lo vemos en múltiples lugares en Génesis, vemos pactos con Jacob, vemos pactos que el Señor hizo en Éxodo con Moisés, vemos pactos que hizo con David en 2 de Samuel, pero finalmente el pacto que realmente debe llevarnos a movernos a tener nuestra mente fijada en Cristo es el pacto que Él hizo en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección. Ahora, en paralelo a estos pactos o promesas, vemos también advertencias que se cumplen. Vemos, si hablamos de pactos, y vimos ejemplos de Señor asegurándole la existencia, la descendencia de un Salvador, que iba a haber descendencia en la tierra. En las advertencias vimos como el Señor le advertía a través de Noé, el gran diluvio, que cosas iban a ocurrir si el pueblo no enderezaba sus pasos. También vimos advertencias como la de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Vimos advertencias al pueblo de Israel, al pueblo de Babilonia y muchas otras. Ahora, estas advertencias, y la computadora me está, ahora nos llevan a entender que Dios nos ama de una manera que exalta su santidad y justicia. No era el Señor queriendo ser justicia sobre el pueblo sin antes haberle dado la oportunidad de vuelvan sus corazones a mí, vuelvan sus pasos a mí, sigan mis mandamientos. Una y otra vez, en múltiples ocasiones, el Señor dio la oportunidad y advirtió. Usualmente cuando advertimos, sobre todo los que tenemos, ya las mías están grandes, pero cuando eran chicas, uno tiende a darle ese primer round. Mira, deja eso. Segunda advertencia, mira, deja eso. Ya la tercera vez como que, mira, deja eso y hay una advertencia final. El Señor daba la advertencia, pero si no era seguida, lamentablemente había la consecuencia. Y eso lo vimos representado en su juicio. También vimos eso en los juicios, ejemplos como de Adán y Eva, en el caso de Noé, el gran diluvio, Sodoma y Gomorra con la destrucción. Que vemos claramente que en su juicio Dios no va a dejar el pecado sin respuesta y que su juicio siempre será perfecto, santo y sin error. Ahora, de todas las acciones que Dios toma, la más clara que revela su fidelidad y su juicio son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Ese es el sacrificio final donde el Señor llevó en esta presentación gráfica Cristo en la cruz por nuestros pecados y tomó todo lo que nos tocaba a nosotros y ese juicio que nos toca a nosotros y lo puso en Él. Y ese fue el sacrificio final. Ese fue el perfecto ejemplo donde se ve reflejado la justicia y la fidelidad de Cristo y es en el Evangelio. Dios nos ama de una manera que exalta su santidad y su justicia. Ahora, vimos que Dios es justo, vimos que Dios hace cosas que son justas y ahora vamos a ver cómo Dios glorifica su justicia y fidelidad en Cristo. Estábamos hablando de que la máxima revelación o expresión de fidelidad es el Evangelio de Cristo y vemos que en Cristo Dios mismo nos muestra esos elementos, fidelidad, verdad y justicia. Confirma que las promesas de Dios por su muerte y resurrección hace posible que justifique al pecador sin dejar de ser justo. No quita una cosa de la otra. La salvación no ignora la justicia divina, sino que la honra plenamente. Les pregunto, quizás como mencionaba hace un rato, ¿cómo un Dios tan justo puede ser misericordioso y justo con seres tan injustos como nosotros? Piense, ¿cómo es posible? Dios nunca cambia, Dios no miente,
Dios siempre será fiel. Como dijo el hermano, lo fue, lo es y lo será. Y nosotros siendo tan injustos, tan pecadores, y aún así tenemos la gracia y que es que Dios nos ofrece su amor, su fidelidad y su justicia. ¿Perdón? Ese es por su amor a su La única creación. respuesta, Amén. la única respuesta a eso está ahí en la cruz. Amén. El último sacrificio. Yo creo que hay un versículo que resume esto de una manera bastante clara y nos lleva a captar cómo Cristo confirma esta promesa. Y lo vamos a ver en Romanos 3, del 21 al 26. Si alguien puede, por favor, leerlo, en lo que, según aprendí del maestro, no coge el break para tomar agua. ¿Alguien puede leerlo rapidito? No todos a la vez. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Yo creo que esto resume claramente, es un grupo de versículos, no que resume, pero resume claramente cómo se confirma que Cristo es la promesa que Dios cumplió para nosotros. Cristo se convierte en el sí y el amén de Dios. Punto. Es la confirmación de que esa promesa, ¿qué más podemos nosotros pedir? De que el Señor escogió enviar a su único Hijo, quitar de nosotros toda esa culpa, llevarla a la cruz para cumplir esa promesa y nosotros ser justificados. Deberíamos haber sido nosotros los que estuviésemos ahí. Deberíamos ser nosotros los que carguemos con eso. Él cumple las promesas del pacto a través de este sacrificio. Su justicia, su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y para demostrar justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahorita vimos otro versículo donde mencionaba, ¿no?, que las promesas son para aquel que tiene una relación, que ama a Dios y que obedece sus mandamientos. Y aquí vemos donde dice, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esto no es como uno dice, hice fila, recibí el beneficio y me fui. Esto significa que tenemos que tener fe en nuestro Salvador. Tenemos que, según escuchamos la palabra, y podemos decir, sí, entiendo la palabra, entiendo lo que escucho, pero aplico lo que escucho. Actúo con fe, vivo con fe. No es solamente decir que tengo fe, es vivir en fe. Jesús es el sí y el amén de Dios, y en Él se cumplen las promesas del pacto. En la cruz, Dios sigue siendo justo. Eso no cambia. Vemos en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Mire, Dios no ignora el pecado. Y en eso tenemos que estar bien claros. Cristo cargó con la culpa del pecador, que era nuestra culpa. Y la salvación a través de esto honra plenamente la justicia divina. En Cristo recibimos gracia, no tan solo
gracia recibimos doble gracia, porque Él nos justifica, somos declarados justos por la fe, pero también recibimos santificación. Somos transformados para vivir en justicia, porque Él no solo perdona, sino también renueva. Cuando recibimos perdón de Cristo por nuestros pecados, Él renueva nuestro ser y nosotros estableciendo esa relación con Dios podemos ser transformados. O sea que esto, si usted se pone a pensarlo, no debería ser opcional o debería ser algo básico, sencillo. Es lo que dicen por ahí, es una relación de ganar-ganar. No importa cómo, cuándo o qué yo haga, si yo tengo una relación con el Señor, debería ser siempre un win-win, donde yo obtengo misericordia, obtengo perdón. Yo debería ganar viviendo en fe, viviendo en confianza para con el Señor, porque Él siempre va a ser justo, fiel y verdadero. Pero tenemos que nosotros internalizar esto. A veces es tan difícil entender cuánto el Señor nos ama y cuán fiel, verdadero y justo es Él, porque humanamente no podemos entenderlo, no podemos internalizarlo, por ende vivimos de esa misma forma. Se nos hace bien difícil ser fiel o confiar plenamente. Podemos orar al Señor, pero en nuestra mente aquí en algún lugar está siempre el ¿será posible? O confío, pero deja ver cómo le ayudo. Oré por algo, pero tengo que ir a hacer algo yo porque entiendo que Dios necesita mi ayuda. Tenemos que aprender a confiar plenamente, a poner las cosas en sus manos, entendiendo que Él es fiel, verdadero y justo y que eso no cambia. Ahora, si nos movemos, ya debemos estar cerca de la última página del panfleto. Hay una sección donde hablamos de cómo nosotros como creyentes debemos responder ante esto y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. La doctrina del carácter de Dios debe producir en nosotros, los creyentes, una respuesta práctica, como les decía hace un minuto. No debería ser algo donde yo estoy inactivo, pasivo, paciente. Yo sé que Dios existe, yo sé que Él está ahí, sé que es omnipotente, omnipresente, conozco el carácter, he escuchado sus atributos y ya. Y me senté a esperar. Nos requiere que nosotros vivamos una vida práctica, podamos aplicar esto en nuestro día a día. Si Él es fiel, verdadero y justo, entonces podemos confiar en medio del pecado, de las pruebas, de la tentación, de la ansiedad. Podemos actuar aún en la disciplina y podemos actuar aún en la espera. Podemos mencionar múltiples situaciones comunes en las que todos luchamos a diario. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento dado ha pasado, y si no, va a pasar, créame, por alguna razón sabemos que va a pasar, situaciones donde nuestra vida quizás no está alineada con esto. Hemos tenido algunos de nosotros que luchamos con la culpa, la forma en que vivimos, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, nos pueden llevar a estar cargando culpa. Y en esos momentos tenemos que aprender que debemos descansar en la fidelidad, la justicia y en la verdad de Cristo. También lo vemos en alguien que pueda estar esperando una respuesta de Dios. Como les decía, quizás tenemos preocupaciones, situaciones, cosas por las que oramos, peticiones al Señor. Y a veces podemos irnos a nuestro rincón a orar, a pedir, con peticiones. Quizás lo hacemos de forma individual, quizás lo hacemos de una forma grupal, pero estamos aplicando la confianza que tenemos en Él. Al momento en que oramos, lo dejamos totalmente en sus manos. Confiamos plenamente en que Él esté en control, independientemente si la respuesta está alineada con lo que usted está pidiendo o no. Confiamos en que es su voluntad. Tenemos que estar más conscientes en cómo aplicamos esto, aun cuando estemos en la espera. También lo vemos cuando estamos pasando por tentaciones. Yo no sé si quizás no todo el mundo pase por esto, pero a diario, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, uno está constantemente batallando con la tentación. Y la tentación no quiere decir que robar, matar, tentación de cometer un crimen, tentaciones desde lo que escuchamos.
es base para tentación. Lo que vemos está constantemente batallando con nuestra carne en qué miramos, qué no miramos, dónde ponemos nuestra mirada, dónde ponemos nuestro oído, en lo que hablamos, de qué conversaciones somos parte, cómo nos expresamos, qué decimos, qué permitimos que entre a nosotros, cómo trabajamos. La tentación de quizás ser un empleado diferente cuando el jefe está o cuando no está, lo puede tentar a reflejar una vida que no está demostrando el carácter de Cristo en usted. Vivimos todo el día arropados y abrumados con las tentaciones. Otra área puede ser la duda si el Señor a veces todavía nos sostiene. Humanamente nos va a pasar cuando estamos pasando por la prueba difícil. Quizás no es algo que pasa por su mente cuando todo está bien, pero cuando está en la prueba difícil y la oración no recibe contestación y pasan los días y la mente se llena de ideas. Señor, tú me escuchas. Señor, estoy solo. Señor, me has desamparado. Son cosas que en nuestro día a día nos atacan, nos afectan y son momentos donde deberíamos tener claramente, aún lo que esté ocurriendo, tenemos un Dios que es fiel, verdadero y justo. Él no cambia, Él está ahí. Tenemos que aprender a confiar y tenemos que aprender a confiar en que Él está en control y que es su voluntad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto de una manera práctica o real? Primero, tenemos que aprender a confiar en Dios. No es tan solo decirlo, sino vivirlo. Si usted ha escuchado las enseñanzas, hemos podido ir viendo en este caminar que el Señor no está encajado en una cajita, donde Él vive en una sola, por decirlo así, en una sola dimensión, en una sola representación. Dios es un todo siempre. Todos sus atributos están presentes. La semana pasada Juan Carlos nos hizo un diagramita que dibujó en la pizarra donde presentaba múltiples áreas y múltiples atributos para con nosotros los pecadores. Si estamos conscientes de que tenemos un Dios que es justo, verdadero y fiel, deberíamos aprender a confiar en Él siempre. Número 2, tenemos que ser real. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que acudir a Él. Muchas veces lo que ocurre, y yo no sé, ¿verdad?, pero me ocurre a mí, donde fallo, acepto que fallé, pero entiendo que ese no es el momento de ir a la palabra porque sería como un acto hipócrita. Ir a la palabra, no, Señor, yo no me atrevo a abrir la palabra porque no soy digno de abrirla. O no me voy a acercar a la palabra porque pequé. Mire, hermano, ese es el momento donde deberíamos ir inmediatamente a buscarla. Arrepentirnos, y la fuente de la verdad es Cristo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, pero no podemos ir a Él, estamos corriendo la carrera a mitad. Terminemos la carrera. Arrepiéntase, arrepentámonos, pero vayamos a Él como fuente de la verdad, de la justicia. Lo otro es, perseveremos en la prueba. Mire, la vida del cristiano no es una vida, como dice el americano, de peaches and cream, de color de rosa. Nosotros sabemos, y la palabra nos dice, que van a venir cargas, van a venir situaciones, van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, pero tenemos que perseverar en la prueba. Ahora, ¿cómo perseveramos en la prueba? Vimos varios ejemplos donde tenemos que ir a Él, tenemos que orar, tenemos que ser consistentes en la relación con el Señor. No es que, pues mira, yo fui el domingo, oré con los hermanos, estoy pasando por una prueba y de lunes a sábado me olvidé de sacar tiempo para el Señor, de sacar tiempo de devocional, de buscar en su palabra, de buscar ayuda, ya sea de un pastor, consejero,
un hermano en la fe que pueda traerlo a un lugar céntrico, no a un licenciado o abogado de casillero en el trabajo donde posiblemente jamás han escuchado la palabra, pero ese sí tiene un buen consejo. No, persevera en la prueba, en la palabra, orando, buscando consejo, manteniendo su devocional, buscando dirección de Él. No va a ser fácil, pero tenemos una herramienta que los que están afuera, posiblemente en el mundo, no tienen. Y es que tenemos la palabra que es verdadera, fiel y justa. Vivamos en obediencia y en adoración. Hace muchos años, escuché a un pastor en la iglesia de donde venimos en Puerto Rico y su sermón fue solamente en el tema de la obediencia trae bendición. Y eso se quedó conmigo. Porque a veces en la calle tenemos muchos dichos populares y cosas así, pero si usted no vive en obediencia, no puede pretender recibir las bendiciones que el Señor tiene para consigo. Tenemos que ser obedientes y obediencia se representa en muchas formas. Congregándonos, orando, sirviendo, ayudando a otros hermanos, dedicándole tiempo a la palabra, ser fiel al Señor cuando nadie lo está mirando. Esto se presenta de muchas maneras, pero tenemos que ser obedientes. Una de las áreas de obediencia es la adoración. Y usted adora de múltiples formas. No es adorador aquel que se para en el altar en los primeros 15 o 20 minutos a hacer unos cánticos. El que adora en espíritu y en verdad y adora en su corazón a diario. Cuando ora, cuando va de camino al trabajo, con su trabajo, trabajando de forma honrada, trabajando de forma como si trabajara para el Señor, porque ese debería ser realmente el foco y centro de usted en su lugar de trabajo. Yo creo que si todo el mundo trabajara de la misma forma, no existirían problemas laborales. Pero lamentablemente, pues estamos en un mundo caído. Adóralo con su vida. Adóralo en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus parejas, con sus hermanos. Aún con aquellos que usted quizá no tiene relación sanguínea. Adórelo con su vida, con un vivir que sea digno para el Señor. Tenemos que recordar que la fidelidad de Dios y la expresión de su atributo y carácter no dependen de nuestras emociones, ni de cómo usted se sienta, ni de qué piense, ni si hoy se levantó por el lado izquierdo de la cama, o si le pasó aquello o lo otro. Su fidelidad, su verdad, su justicia no cambian, son las mismas siempre. Dios es un todo siempre, y como el hermano dijo, fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. En la parte de atrás de sus panfletos tenemos unas preguntas. Y quisiera, ¿verdad?, que tomáramos unos minutos para que quizás tomen un tiempo y puedan ir sobre esas preguntas. Tome quizás unos minutos, anote. Lo podemos hacer de forma individual. Quizás de esa manera se le hace un poco más fácil y después quizás quisiera que compartiéramos varias de las respuestas para entonces resumir y poder ir terminando. Así que si pueden ir a través de ellas. Las voy a leer rapidito en lo que pasan los lápices o quien no tenga el panfleto lo puede obtener. Primero, ¿qué área de tu vida o qué áreas de tu vida revelan lucha para creer en la fidelidad de Dios? Segundo, ¿cómo te animas a ver que Dios sigue siendo fiel aun cuando tú has sido infiel? Y tercero, ¿qué diferencia práctica habría en tu vida si descansaras más en la palabra de Dios que en tus emociones o circunstancias?
2 minutitos más. Ya todo el mundo tiene al menos una. Bueno, veamos la primera. ¿Qué áreas de tu vida revelan lucha para creer en la fidelidad de Dios? ¿Alguien que quiera compartir? Sí. Nuestra impaciencia, cuando estamos anhelando ver algo, cuesta esperar, ¿verdad? Nos volvemos un poquito impacientes. También me vino a la mente la tolerancia, aprender a tolerar, como decía la palabra, hasta lo más difícil, ¿verdad? No sé, Amén. la impaciencia que nos entra cuando estamos esperando ver algo y también un poquito la tolerancia. Amén, amén. Creo que es el mismo DNA que compartimos todos, que no somos rápidos para pedir, pero lentos para esperar. Se nos hace bien difícil la espera. Pero gracias, hermana. ¿Alguien más? Vamos a ver la pregunta 2 entonces. ¿Qué diferencia práctica, cómo te anima a saber que Dios sigue siendo fiel aun cuando tú has sido infiel? Porque no nos falta nada, no nos falta ¿Perdón? el aire, no nos falta la comida, no nos falta salud, bueno, cosas pequeñas que le pueden pasar a uno como ser humano, pero Él siempre está allí pendiente de nosotros no tenemos todo. En realidad uno, personalmente, que tengo las cosas de salud que tengo, yo quisiera así. Pero de todas formas, a pesar que yo tengo mis problemas de salud, yo me levanto temprano, yo me baño, aunque sea con dificultad, y me seco el cabello y hago mis cosas, si no fuera porque Él está allí y siendo fiel y dándome ese amor que necesito, en realidad no pudiera. Amén, amén. Y creo que trajo 2 puntos. El primero habló de la creación. A veces pasamos por alto que Dios es fiel porque todos los días nos da un amanecer, nos da el aire que respiramos, nos da la naturaleza que creó. Tenemos su presencia está ahí siempre y esa fidelidad siempre está ahí. Y cada mañana cuando nos levantamos la hemos representado en su creación. Pero también vimos la parte individual como persona donde ve la fidelidad del Señor y el amor de Dios en sus cuidados, aun cuando humanamente entendemos que estamos padeciendo enfermedades, situaciones, dificultades, aún así Él sigue siendo fiel. Amén. Amén. ¿Alguien más? Yo quería traer esto que compartirle con ustedes. Seguro. Sería la primera pregunta que usted hizo, sería de que en mi sentir es en no pecar cada día de mi vida en cuerpo, alma y pensamiento. Amén. Ese sería el primero. Y la segunda que acabamos de ver sería es cuando cada día al amanecer miro su misericordia y su amor hacia mí. Y lo miro de manera cuando miro el amanecer y después de ver el amanecer miro el día cotidiano que viene y puedo ver mi familia, puedo ver mis hijos, Amén. mi esposa, puedo ver todo lo que esa bendición que Él nos da con su misericordia y amor. Amén. Porque soy pecador. Amén. Por encima de todas las cosas, independientemente de eso, el Señor sigue siendo misericordioso. Amén. A veces creo que humanamente nos enfocamos tanto en la parte negativa de lo que nos pasa y nos olvidamos que esa parte negativa puede ser quizá un 10% o un 20% de la situación. El otro 80%, que es como el Señor nos cuida, cómo Él evita que otras cosas más difíciles pasen, se nos va porque nuestro corazón y la carne nos lleva a pensar en lo malo que me pasa. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero, ¿por qué quizás no piensa, Señor, gracias por haber prevenido que me hubiese pasado esto otro?
O porque has provisto en esta área donde ni siquiera he pensado, pero no me ha faltado nada en esta área. A veces o vemos el vaso medio lleno o lo vemos medio vacío. Tenemos que acostumbrarnos a verlo siempre. Señor, gracias porque aún a pesar de todo y mi pecado, tú sigues siendo misericordioso y justo conmigo. ¿Alguien más? Antes de movernos a la... ¿Sí, hermana? Es frustrante ver muchas veces que seguimos siendo imperfectos en la misma área, luchando con la misma área, pero lo que nos hace descansar, como hacía la pregunta, es recordar su palabra, su fidelidad y entender, como dice su palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la Amén. perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Y eso nos hace descansar, sabiendo que Él es fiel y Él lo hará. Amén. Hermano, yo quiero, ¿Sí? justamente tengo un pequeño testimonio de la última parte que dice qué diferencia práctica habría en tu vida si descansaras más en la palabra de Dios que en tus emociones y circunstancias. El viernes pasado, el jueves, no sé si ustedes saben que trabajo en Amazon, tengo enfermedades, me habían dado una acomodación y el jueves me ponen en el lugar que supuestamente yo no podía trabajar. Y entonces mi manager fue a conversar, a hablar sobre mi caso con el superior de ella, ¿no? Entonces le dijeron que habían aceptado la acomodación a media. A mí no me habían informado nada. Y que las restricciones que había puesto la doctora ellos no las aprobaron. Así que no les importa. Entonces, humanamente, ustedes se podrán imaginar, cuando ella viene y me explica eso, casi ella llorando. Le doy gracias al Señor por la empatía de mi manager y de los demás y de todos los que trabajan conmigo. Yo me puse triste, preocupada porque están votando gente. Me quedan solo 3 años para retirarme. Y me cayó mucha tristeza, pero vino a mi mente la palabra del Señor. Literal, vino a mi mente: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y con eso en mi mente fue como si el Señor me hubiese abierto los ojos. Fue como una luz. Terminé mi día feliz. No hice la norma, no hice nada, pero yo confío en el Señor. Y la manager me dijo: no te preocupes, que en la reunión que nos dicen que las personas que no cumplen, yo voy a hablar. Cuando me digan que te pongan un guardia, yo voy a hablar. Y yo, humanamente, yo sé que yo no voy a hacer esa norma. Es un solo día o 2 a la semana. Pero por 2 días que trabajes ahí no cumples, te botan del trabajo. Y yo, hermano, les pido que oren por mí. Me quiero retirar, no me quiero ir antes. Los trabajos están difíciles, pero que sea la voluntad del Señor. Yo desde ese momento dije: Señor, yo voy a descansar en ti, que sea lo que tú quieras, porque tú eres el que sabes lo que yo necesito. Amén. Y el Señor me dio paz, y el Señor me dio alegría. Mi rostro, yo sé que cambié, que mi rostro cambió y que hubo mucha paz cuando yo confié en la palabra del Señor. Amén. Amén. Ahí vemos claramente una diferencia en cuando descansamos más de su palabra y no nos dejamos llevar por las emociones. Humanamente la carne nos hubiese llevado a estar molestos, incómodos, e inclusive hasta tomar una actitud quizás errónea contra otra persona, un líder, un manager, como sea. Descanse en la palabra del Señor. Actúe de acuerdo a la palabra del Señor. Porque una cosa es... Sí, diga. Ajá. Hubo un manager que me dijo: nosotros tenemos una página que se llama iVoice, que ahí tú pones y te quejas y lo ves todo Estados Unidos. Para que sepan lo que está pasando, ¿verdad? Digo, hermano. Yo dije: Señor, tú eres el que me defiende. Y tú eres el que vas a pelear por mí. Yo no voy a hacer que pelee. Amén. Todo el mundo me decía que hiciera eso, o que llamara a la línea confidencial, o que no sé qué, porque eso es injusto. Y yo digo: no, Señor, tú eres mi defensor. Amén. Pues aplicó prácticamente lo que iba a enseñar hoy. Así que, gracias, hermana. ¿Alguien más, antes de resumir y terminar? Yo creo que algo que con lo que todos batallamos y la fidelidad nos recuerda es con el tema de la preocupación constante sobre el futuro, ¿no?
todo lo que está pasando en este país, en lo que uno escucha, en lo que viene. Contrastar todo lo que hacemos y no hacemos y ver a ese Dios inmutable que hemos visto durante las semanas pasadas, que siempre permanece fiel, que siempre está ahí a pesar de cómo somos nosotros. Amén. Nos ayuda a vivir más tranquilamente en nuestro día a día, porque podemos decir aún en las cosas que mañana vienen y yo no sé y me preocupan, puedo descansar en Él, que será Amén. bueno para mí y va a llevar gloria a su nombre. Así que creo que eso nos puede ayudar de manera práctica. Amén. Gracias por compartir eso. Así que yo sé que quizás pues cada uno tiene su razón, pero volvamos a internalizar. Servimos a un Señor fiel, justo y verdadero. Él no cambia, nunca falla. Él no es injusto. Él nos demostró de forma suprema que todo se cumple a través de Cristo y que nuestra respuesta debería ser única y exclusivamente confiar en Él. No debería ser más, no debería ser menos. Digo, siempre puede ser más. Confía en Él y viva para Él, pero no debería ser menos. Arrepentirnos sinceramente, obedecer su palabra y descansar en su carácter, porque Él es verdadero, fiel y justo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, tú fuiste, eres y serás verdad, justicia, amor, misericordia. Y estás ahí en un todo. Permítenos entender, Señor, que tenemos que vivir vidas confiando en ti, arrepintiéndonos, viviendo vida que sea digna de representarte, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu verdad y por tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.